bienvenidas, bienvenidos a su segunda temporada de Hablemos de Salud, Hablemos de Negocios, el espacio donde entendemos que hablar del bienestar también es hablar de estrategia, liderazgo, crecimiento empresarial, pero también personal. Este podcast está impulsado por la sección de salud empresarial de la Cámara de Comercio y aquí profundizamos en la profesionalización de los negocios en salud, conversamos con expertos y líderes del sector y compartimos también herramientas prácticas para dirigir, gestionar y hacer crecer esas empresas que cuidan de las personas. Yo soy la doctora Ataí y te invito a quedarte. Quiero comenzar este episodio con una pregunta. Quizás va a ser algo complicada al principio, como de escuchar para algunos, pero ahí les va. ¿Tu empresa está preparada para entender cómo la salud hormonal de las mujeres impacta directamente en la productividad, la toma de decisiones y el clima laboral en tu empresa? Vamos a hablar claro. El dolor menstrual no es falta de compromiso. La niebla mental en los pensamientos no es incompetencia. Los cambios hormonales no son debilidad, son aspectos biológicos. En muchas organizaciones las mujeres representan más del 40 o 50% de la fuerza laboral. Sin embargo, seguimos diseñando culturas laborales como si el cuerpo femenino funcionara igual todos los días del mes o todos los años de la vida. Hoy vamos a hablar de algo que casi no se conversa en los consejos directivos: la salud hormonal, el dolor menstrual, síndrome premenstrual, perimenopausia, menopausia y cómo todo esto influye en la energía, concentración, liderazgo, ausentismo o permanencia incluso del talento. Porque cuando la salud femenina se ignora, la productividad se resiste. Y justamente para hablar de este tema tenemos a una experta. Es importante abrir este tema de conversación en el área empresarial porque esto no es un tema de ideología. Es biología, estrategia y también estrategia empresarial. Justamente el tema de hoy es mujeres en el trabajo, salud hormonal, dolor menstrual, menopausia y su impacto en la productividad. Y para eso le doy la bienvenida a mi amiga, pues no solo porque es mi amiga, es la experta en este tema. Ella es, permítanme presentarles, es la doctora Rosario Gutiérrez Rivera, es directora de MIA Clínicas de la Mujer, es ginecóloga, experta en endocrinología ginecológica, medicina funcional y cirugía de mínima invasión. Además es líder también del sector de salud de la Cámara de Comercio, desde donde impulsa una visión integral de la salud femenina como eje clave para el desarrollo personal, laboral y empresarial. Pues gracias, Rosario, por estar con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Ataí, por invitarme de nuevo. Y ahora con este tema que la verdad me apasiona. O sea, me encanta hablar de ustedes, de mí, en temas hormonales, ¿no? Porque es un tema que todavía no está siendo bien entendido. Hoy, si tú te fijas, incluso hasta ir al cine, no sé si ya han ido últimamente, pero en el cine salió una promo de la menopausia. Ajá. O sea, tanto está impactando ya que empresas tan grandes están haciendo cuidado este tema de la mujer. Entonces, sí, estoy muy contenta de venir otra vez ahí con ustedes, hablarles un poquito, compartirles un poquito de todo lo que yo puedo saber. Muchísimas gracias, de verdad es que creo que es un tema que a mí también me gusta mucho, no solo porque soy mujer, sino porque claro que nos interesa muchísimo conocer y es un asunto que es algo que estamos impulsando, creo, también yo desde hace tiempo, el entender que tenemos condiciones físicas, biológicas diferentes. Eso no nos hace menos, eso no nos mete en una situación de desventaja en el sentido de que no podamos desarrollar ciertas cosas. Es importante entender cómo funcionamos. Cuéntame desde tu experiencia, ¿cómo ha evolucionado esta conversación sobre la salud femenina en los últimos años? Muy bien. Fíjate, antes, hablar de salud de la mujer era un tema que la mayoría de, pues no sé, en las empresas, incluso la misma mujer, tomaba como una cosa muy personal, que no lo externaba ni mucho menos pensar que tu jefe, director, líder, como le llames, vaya a hacer algo porque tú estés mejor, ¿no? Entonces, poco a poco, a través de los años, ha ido cambiando esto, ya sea porque hay mayor comunicación, porque hay más apertura, pero ya la mujer está empezando ahora sí que a expresar todo lo que siente y a no normalizar.
porque es algo en lo que estaban muy acostumbradas a normalizar todo. Porque a mi abuelita le pasó, porque a fulanita le pasó, a mi amiga le está pasando, esto debe ser normal. Okay. Entonces, esto ha ido evolucionando muchísimo. Lo primero lo fuimos viendo hace unos años con lo de la salud mental. Okay. ¿Sí? Que fue impactando, cómo hasta se generó una NOM específica para tratar esta salud mental. Y ahorita, hablando de la salud hormonal, la salud femenina, un tema que viene a la cabeza, la dismenorrea incapacitante, ¿no? Ya esta dismenorrea incapacitante o esos cólicos que no los dejan levantarse o ir a trabajar o hacer ninguna actividad, ya está creando ruido a nivel federal, a nivel mundial, ¿no? Y México no se está quedando atrás. México ya está haciendo propuestas que están tratando de cambiar la legislación. Incluso ya hay estados como Colima, como Hidalgo, como Nuevo León, donde ya lo legislaron y ya les dan a las mujeres de 2 a 3 días mensuales a quienes tienen bien diagnosticada una dismenorrea incapacitante. Entonces, imagínate el impacto que esto es. Ahorita estamos hablando que les da esos 3 días, suena muy romántico, pero ¿cómo va a impactar esto en las empresas, no? Entonces, así ha ido todo esto cambiando, evolucionando, y pues no se diga ahorita con todos los cambios de la IA que hay, que ahorita vamos a hablar más adelante de cómo vemos la salud, ¿no? A futuro. Hablabas hace un momento de cómo se ha normalizado, incluso el de es que a mi abuelita le pasaba y a mi mamá también le pasaba, pero ¿cuáles son esos mitos que siguen existiendo alrededor justamente del dolor menstrual o esto de la dismenorrea? Sí, justamente. El mito más peligroso es ese, el dolor es normal. Okay. El dolor es normal. Entonces, pensarlo de esta manera hace que no tomes acciones, ni tú, ni tu familia, ni tu área donde tú trabajas. Ese es el mito más peligroso. O, por ejemplo, pensar que puedes manejarlo de manera con los costalitos, con esto, que de alguna manera psicológicamente ayuda, porque todo es mente. Entonces, pero en realidad esos mitos van retrasando un diagnóstico y pues van teniendo mermas en todos los ámbitos, en todos los contextos, ¿no? Personal, laboral. ¿Por qué se consideraría hoy? Hace ratito decías, normalmente las mujeres tendrían, o incluso creo que de esa manera nos llegaron a educar, pensar en que hablar de nuestra menstruación, hablar de nuestros ciclos hormonales, hablar de algo que pasa en nuestro cuerpo, era meramente un tema privado de las mujeres. Había casi que esconderlo. ¿Por qué consideras que hoy es fundamental hablar de la salud hormonal en espacios empresariales? Vaya, como lo decíamos hace rato, hablando de números, si requieres de 2 a 3 días para recuperarte, eso impacta directamente en el ausentismo, ¿no? Y esto me va a impactar también en la productividad de la empresa. Y si tú como empresa no haces nada o no te ocupas de la salud o de la dismenorrea de esta mujer, va a bajar tu productividad. ¿Qué es lo que a ti, creo que nos dijiste al inicio que bueno, era un tema que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que realmente te lleva o te motiva a estar hablando de estos temas de salud femenina, pero desde esta perspectiva laboral y empresarial? Porque como lo decíamos, como que comúnmente es algo que vamos a verlo en lo personal y pues como que la empresa no tendría nada que ver, como ¿para qué se entera? ¿Por qué la empresa tendría que ver en estos temas? Nos hablas del ausentismo y nos hablas de la productividad, pero ¿hay algo más? Fíjate que estos 2 temas parecen como muy resumidos, pero son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hablando de la perimenopausia, ¿no? Una mujer que está en la perimenopausia está viviendo unos cambios por deficiencias de hormonas. Imagínate que esta empieza desde los 40 años. Una mujer a los 40 años es una mujer joven, totalmente productiva, súper fuerte, fértil, que empieza a vivir esta deficiencia hormonal y estos cambios. ¿Qué le van a hacer? Insomnio, le van a dar dolores, le van a dar, pues ahora sí que cambios en el deseo sexual, le van a hacer muchos cambios en sus ganas de hacer las cosas. Entonces esto no solo le va a afectar a ella, ¿no? Yo veo día a día en mi consulta con colegas, con amigas, este escenario. Entonces, una mujer que va y trabaja con esta
con estas características, que no durmió bien, que se durmió peleándose con la pareja, que no tiene ya una actividad sexual regular, que está sufriendo enfermedades frecuentes porque sus defensas se les bajaron, ¿cómo tú crees que va a llegar a la empresa? O sea, no llega ni a querer cumplir objetivos, no llega a querer convivir con nadie, ¿sale? Entonces, antes creo que esto se confundía mucho con el burnout. Decían, esta ya se tronó, ¿no? O sea, ya está muy cansada de tanto estrés. Y en realidad estaban viviendo algo fisiológico. Okay. Algo que les está afectando y que nadie está tomando en cuenta. Te digo, hoy día afortunadamente ya está haciendo ruido. El que el empresario identifique estas entidades específicas de cada etapa de la mujer es primordial para que genere estrategias para evitar que ellas, en vez de ausentarse, en vez de renunciarles, se queden más. Es decir, si les empiezas a generar estrategias, las identificas a tiempo, las previenes, entonces ellas van a estar enamoradas de ti, de tu empresa, y ahí se van a seguir quedando. ¿Por qué? Porque les importaste, ¿no? Te importó que estaban teniendo un cambio que quizás antes era un tabú comunicar. Hoy día hasta hay grupos, yo me entero por las pacientes, dicen, soy parte de un grupo donde somos las menopáusicas, ¿no? O somos las chicas con SOP, porque ese es otro tema, en las jóvenes, por ejemplo. Uh-huh. No, ahorita te hablé de las mujeres de 40, pero en las jóvenes entre 20 y 30 años me están sufriendo de síndrome ovario poliquístico, que es otro tema hormonal que les pega cañón, tanto en la depresión, en la salud por la subida de peso. Entonces, todos estos temas, cuando el empresario los conoce, es poder. Entonces, abre todo un abanico para que tu empresa pueda entonces caminar hacia lo que es el futuro. Tú misma lo dijiste, ahorita la carga laboral está de las mujeres entre un 40 y 50%. Si no les haces caso, se te va a ir el 50% de tu poder laboral, de tu fuerza laboral, ¿no? Se te va a ir. Claro. Aquí hay un tema que a mí me parece que es interesante, es importante tocarlo, porque creo que cuando se pone en la mira o cuando se pone ya sobre la mesa esta normativa de tener estos 3 días de incapacidad por dismenorrea, por dolor menstrual, muchos empresarios, incluso empresarias, comenzaron a pensar en justamente cuánto me va a impactar, por qué se le da ese beneficio, por qué ellas entonces cada mes va a estar faltándome 3 días mínimo y empiezan a sacar números. Ahorita nos estás hablando de las estrategias que se pueden crear justo en la prevención. ¿Cómo podríamos tal vez ayudar a los médicos, a los empresarios, a los médicos sí que vayan, a los empresarios para que ellos puedan ir entendiendo el tema, que es más que perjudicarte por los días de descanso que creen que les van a dar a las chicas, a las personas, más que perjudicarte, ¿cómo puedes beneficiarte de este tipo de propuestas? Fíjate, cuando tú entiendes todas estas etapas y cambios fisiológicos que sufre la mujer, tú puedes crear, no sé, pueden ser de manera anual campañas que vayan dirigidas específicamente a identificar esta problemática. Porque hoy día, como se están haciendo las ferias de salud, en primera, las empresas que hacen ferias de salud son empresas grandes únicamente, ¿no? Entonces, ahora con todo esto de que ya estamos padeciendo más de voz, la IA y todo esto, ya las empresas ya no están siendo tan grandes en personal. De hecho, está habiendo un montón de despidos y así, no están reduciendo su volumen de personas. Pero las empresas grandes, la que quieras mencionar, Intel, Continental, ellos tienen toda una estrategia, ¿no? Desde seguro de gastos médicos mayores, lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa con las que tienen 10, 20, 30 colaboradores? Que si acaso les tienen bien reglamentado, les dan el IMSS. Entonces, ellos pueden empezar a hacer campañas que ya vayan dirigidas y que tomen en cuenta estas patologías o enfermedades propias de la mujer, para que no solamente se lo dejen a ella, ¿no? A como que, pues cada año veíaste tu Papá Nicolau o cada año veíaste tu mastografía. Porque aparte es eso otro error común que comete la mujer cuando no es bien guiada. La mujer cree que por haberse ido a hacer solo su Papá Nicolau y solo su mastografía ya hizo una consulta ginecológica y ya todo va a estar bien, ¿no? Okay. Porque una, no saben leer los resultados y dos, pues a veces son mal interpretados por, no quiero hablar mal de médico general, pero a veces no es tu expertise, ¿no?
Entonces, si en las campañas de salud tú integras esto sin tener como que afectación a tu bolsillo, porque dices, ay, no, ¿cuánto me va a costar un Papá Nicolau? No te va a costar tanto. Si tú haces una buena alianza con clínicas, con laboratorios que te hagan este tipo de estudios y que tengan los especialistas adecuados. Si tú tienes la infraestructura para que vayan a tu empresa, tienes un consultorio, es todo lo que se necesita, un consultorio, porque es una revisión privada, vaya, Okay. ¿no? Lo que te va a decir la mujer. Entonces, es muy fácil de hacer en las empresas grandes. En las empresas chicas, ¿qué? Hazte una alianza donde tú le digas a la empresa con la que te alíes, la clínica, que lo que tú necesitas es que le dé una atención de calidad a tu paciente o a tu colaborador y te va a dar precios preferenciales. Es algo que nosotros manejamos, ¿no? Okay. Le vas dando precios preferenciales para que ellas vayan, sean vistas por especialistas que las van a comprender y las van a guiar de manera adecuada. Van a detectar todo a tiempo, vas a poder prevenir. Al hacer estas alianzas estratégicas, tú también van a generarte, pues ahora sí que reportes, que tú vas a poderlos tener como KPIs, ¿no? Para estar midiendo cómo va la salud y cómo se va reflejando esto con la productividad. Para que tú tengas un número real en cómo una mujer que le diagnosticaron que estaba en perimenopausia o que estaba con miomas o con dismenorrea, cómo se vio mermada su productividad. Entonces tú puedes tener ahí ya un número comparativo de cómo esto va afectando, ¿no? Entonces, ya sea con campañas que ya le metas la salud femenina o con alianzas estratégicas si eres una empresa pequeña. Ok, entonces alianzas estratégicas, campañas, puede ir muy bien para que la gente vaya también conociendo. Muchas veces, doctora, creo que el tema está en que no conocemos, uno, cómo funciona nuestro cuerpo, la salud, cómo cuidarla, y que también no conocemos que hay quien se puede encargar de eso que estamos sintiendo y que a veces, como dices, creemos que es normal, ¿no? Hace rato hablabas de esta asociación que se tiene con el burnout, del estrés y todo el tema hormonal. ¿Cuál es, cómo influiría el estrés laboral en un desbalance, por ejemplo, hormonal? Uy. Por Fíjate. favor, explícanos. Sí, aquí es un tema bien interesante que hoy día se ha estado escuchando mucho, ¿no? El estrés, además de ser un tema oxidativo y oxidación, es un daño total. O sea, tú imagínate, para que todo el mundo lo pueda comprender, porque eso mismo pasa en el cuerpo, porque lo haces, piensas, ¿cómo, no? Que a un metal le está cayendo líquido constantemente. Eso es oxidación. Lo mismo le pasa a tu cuerpo. Cuando un metal se oxida, es frágil, se puede romper, ya no funciona, el agua está contaminada, si es que pasa agua, ¿no? O ya no es útil. Dentro de ti, si el estrés generó toda esta oxidación, todas tus células están disfuncionales. Claro. Ya no están produciendo lo que deben producir. Todas, porque tristemente la población o todas las personas creen que somos seres aislados. Uh-huh. Es decir, que mi cerebro trabaja solo, que mis ojos trabajan solos, que mis riñones trabajan solos, que mis ovarios, mi matriz trabaja sola. No. Somos un sistema que está conectado. Y si uno falla, todos los demás lo van a resentir. Entonces empieza a haber este estrés, esta oxidación y empieza a producirse un montón de cortisol, ¿no? Un cortisol que, te va a ayudar primero a levantarte, a dar lo máximo que puedes y ¡chin!, te lo acabas. Te acabas el cortisol, luego te sientes con una fatiga adrenal de toda cansada, ya no quiero hacer nada, me duele todo. Entonces ya no rindes igual. Y esto se va empeorando, se te va acabando el cortisol, vas teniendo deficiencia. Porque eso es algo que está mal entendido ahorita respecto al cortisol y el estrés, ¿no? Está satanizado el cortisol. La realidad es que nosotros tenemos que tener un balance hormonal tal cual, porque el cortisol es otra hormona, ¿no? Entonces, si yo tengo mucho, malo. Si tengo poco, malo. O sea, tengo que estar balanceado a ciertos niveles para que mi cuerpo tenga óptimas respuestas. Y así es como el estrés empieza a crear caos en el cuerpo. Se empieza a acabar todo. Primero lo inflama, lo deteriora, después empieza a acabar todo y ¡pum!, nos morimos. Ay, qué trágico. Sí. Creo que justo lo que mencionas, ¿no? Tenemos muchas veces este desconocimiento, por ejemplo, respecto al estrés y decimos, es que el cortisol nos va a hacer, a ver, no, necesitamos también, es más, en la mañana necesitamos el cortisol para levantarnos nomás, si no, no podríamos levantarnos con este mínimo de estrés, ¿no? ¿Cuáles son estas otras condiciones? Estabas hablando al inicio de la dismenorrea, abordaste un poquito sobre el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son estas
estas otras complicaciones, vamos a llamar, o condiciones en las que las mujeres se pueden encontrar cuando no hay un adecuado cuidado de su salud hormonal? Ok, ya hablamos de la perimenopausia, menopausia, el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis. Okay. La endometriosis tiene tema hormonal. El tema del hipotiroidismo, ¿sale? Son tan solo algunas que pueden estar, que incluso se comportan muy similar en varios aspectos, ¿no? Y un punto en común que tienen es esa apatía por hacer las cosas. ¿Sabes? Okay. Porque como que el cuerpo se siente cansado y no quiere hacer nada. Por eso da la dificultad de diagnosticarlo. Aquí quiero hacerte otra pregunta, porque creo que para algunas personas puede ser complicado de entender esta diferencia entre cómo podríamos identificar, doctora, una situación, un sentirme agotada, cansada, estresada, con ganas de aventar ya de tirar la toalla y aventar la mesa. Ay, sí, como hace rato, no, nada, es cierto. ¿Cómo podemos identificar cuando nuestra sensación de apatía, por ejemplo, lo que decías, se debe a un desbalance, un desequilibrio hormonal o simplemente si estoy cansada? Es decir, ¿hay una diferencia entre ello o incluso se pueden intervenir una u otra? ¿Cómo nos puedes apoyar con esto? Sí, fíjate, pudiera parecer complejo o difícil porque al final del día es fatiga, ¿no? Es una fatiga, llámese lo que quieras, mental, física, como le quieras llamar, ¿no? Pero cuando tú tienes una fatiga porque trabajaste mucho, porque te fuiste de fiesta, porque no dormiste bien, una vez que corriges eso, es decir, que empiezas a comer bien, que ya te dormiste, así a los 2 días estás bien. Okay. Cuando es un tema por falta hormonal o por estos desequilibrios, por más que comas bien, por más que intentas hacer las cosas como tú entiendes que están bien hechas, no sientes ese 100%. Okay. O sea, te sigues sintiendo cansada a pesar de estar tomando acciones. Ese es un diferenciador muy importante. Súper claro el diferenciador. Creo que con esto muchas personas pueden ir teniendo, sí, esta claridad de si realmente es algo de, pues estoy cansada porque se vale. Creo que vivimos en un mundo súper acelerado, pero a veces puede no ser solamente el, pues no he dormido bien. He escuchado, doctora, apóyanos con esto, por favor. He escuchado que justamente el no comer bien, el no dormir bien, el no tener, bueno, justamente estos hábitos saludables también puede impactar o desequilibrar o intervenir en mi salud hormonal. ¿Es cierto? Uf, totalmente cierto. O sea, eso es algo que yo le digo siempre a mis pacientes cuando vienen a mí, a amigas, a amigos, cuando me preguntan, o sea, tú eres lo que comes, tú eres lo que haces y como tú lo descansas es como lo vas a revelar al mundo. Es decir, métele alimento de calidad a tu cuerpo y tu cuerpo va a hacer hormonas de calidad, ¿sí? Métele buena hidratación y él va a estar funcionando constantemente. Ten un buen sueño y va a reparar todo lo que se haya dañado por el estrés, por el trabajo, ¿no? Entonces, esto es primordial, o sea, es básico. De hecho, dentro de mi consulta de endocrinogine, yo tengo un protocolo que a las pacientes lo primero que hago es mejorarle este estilo de vida y les he demostrado que hasta un 70%, corrigiendo estos 3, es suficiente para que se sientan bien. Ya el resto, pues si traen una deficiencia hormonal, pues listo, o sea, ya, el ovario no está funcionando, pues te la doy y listo, ¿no? Pero 70% te sientes mejor, o sea, eso es muchísimo. Claro, muchísimo. Fíjate, me parece muy, muy interesante poder poner esto sobre la mesa en un entorno empresarial. ¿Por qué? Porque a veces justamente por esa sobreexigencia, esa sobrecarga de trabajo, horarios extendidos, a veces ni siquiera sabemos cómo desconectarnos del trabajo o a veces pareciera que algunas personas no nos dejan desconectarnos del trabajo. Sí, hablo de repente jefes que hablan fuera de horario, están pidiendo cosas, te tienes que quedar. Toda esta falta a veces como de organización, de planeación, esta sobreexigencia en el trabajo puede estar haciendo justamente o teniendo impacto en cómo me alimento, si no alcanzo a preparar, a comer adecuadamente, si no alcanzo a dormir, si no alcanzo a hidratarme adecuadamente. Incluso desde ahí puede empezar un empresario a cuidar la salud de sus colaboradoras, ¿cierto? Claro. Estrategias
simples que yo veo, que incluso acaban de aplicar, ¿no? En las escuelas. Aquí no se vende esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú en tu empresa puedes ponerles dispensadores de agua, que ellos puedan tomar su agua, que estén ahí, que no sea el clásico de que, aquí te tengo la coca y así, ¿no? Entonces, que te tengas el agua disponible para ellos, que a lo mejor promuevas en sus comedores que el alimento esté rico y balanceado entre fruta, verdura, la proteína, todo lo que se requiere para que sea así. Entonces, y que les des además esa sensibilización a tus colaboradores, pero también a los altos mandos, ¿no? Porque si ellos no tienen este entendimiento, es decir, si la cabeza no entiende la problemática, pues es como que yo ahí te voy a llevar algo porque me dijeron que tenía que cumplir, ¿no? Y no va a suceder nada, porque pues la gente vuelve a tomar sus hábitos viejos y nada. Claro. Entonces, ¿has tenido casos, doctora, donde la falta de atención médica oportuna haya derivado, por ejemplo, en ausentismo o incluso en alguna incapacidad prolongada por este tipo de problemas? Muchos. Okay. O sea, esa es una de las razones por las cuales este tema lo vi tan impactante en la empresa, ¿no? Incluso en mi propia clínica, de que si una colaboradora no está emocionalmente estable, se va a notar en su desempeño. Una paciente que sufra de dismenorrea y que a lo mejor no se incapacita porque ella está, de alguna manera se siente amenazada, aunque no se lo hayan hecho saber así. Cuando va a trabajar, empeora esta sintomatología. No hace nada al respecto porque lo considera normal. Entonces, poco a poco, si la causa fue endometriosis, va avanzando cada vez más, ¿no? Y ella, por no faltar, por no ir a hacerse un chequeo, por ni siquiera ir al IMSS, se toma muchas pastillas, incluso se inyectan para tratar de contener el mal. Pero cuando ya no puede más, cuando la endometriosis te invadió, ya te generó tumores en el ovario, ya te generó tumores en la matriz, en el intestino, en la vejiga. Entonces esto ya implica una cirugía, ¿no? Y ahora sí ya la paciente o se va en la hemorragia o en un dolor que la tienen que hospitalizar. Una vez que la hospitalizan, le hacen su tomografía, fíjate que ocupas una laparoscopía, te vas a la laparoscopía, la ves invadida de endometriosis y ¡pum!, un mes de incapacidad, ¿no? Claro. Mínimo. Y luego la rehabilitación y luego la secuela, porque resulta que como nunca se atendió la endometriosis, le tapó las salpinges, las trompas y se volvió infertilidad. Entonces ya tuvo un mes de incapacidad por la cirugía y ahora no puede tener hijos. ¿Cómo la va a frustrar esto? Entonces, esto es un caso real, ¿no? Es un caso real de endometriosis. Así evolucionan cuando las ignoras. Yeah. Entonces, son casos muy severos que si los detectamos a tiempo desde el dolor, desde no normalizarlo, puedes hacer acciones para que no avance. Claro. De aquí la importancia, doctora, de la sensibilización de los líderes de la cual hablas para estar también identificando estas cosas, porque para muchos podría ser, pues a mí qué me importa, ¿no? La despido y se va, si me va a estar costando más. Pero también la información y el conocimiento de nosotras para poder estar de manera oportuna atendiendo y justamente si tenemos tal vez estas prestaciones o este tipo de beneficios en nuestro trabajo, poder estar haciendo uso de ellos para no llegar, porque independientemente de lo que cueste a la empresa, el dolor lo está sufriendo también la propia persona, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, doctora, ¿qué cambia cuando una empresa decide abordar abiertamente estos temas? Primero, va a fidelizar, okay, ¿no? Va a fidelizar porque sus colaboradoras se van a dar cuenta que hay un interés genuino y real por ellas, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que tenga menos rotación, Y al empezar a aplicar estrategias, evidentemente va a impactar tanto en el ausentismo como en la productividad. Y eso en dineros, pues, es mucho.
Claro. ¿no? ¿Hay alguna evidencia quizás de justamente cómo puede impactar en cuestiones medibles de dinero? Porque pues claro que a los empresarios les encanta este tipo de que les hablemos en este idioma, ¿no? ¿Hay alguna evidencia, por ejemplo, de cómo justamente atender la salud hormonal mejora la productividad y el compromiso laboral? Ya nos decías, mejora la fidelización Uh-huh. y la productividad, pero ¿podemos ver evidencias de eso? ¿Evidencias claras, tangibles, tal vez medibles? Claro, o sea, si por ejemplo, dando el ejemplo de la dismenorrea, ¿no? Si tú tienes 100 colaboradoras y 15 de estas tienen dismenorrea incapacitante, esto quiere decir que más o menos van a tener 2 horas semanales que van a estar con molestias, unas se van a incapacitar, van a ser como 1,500 horas al año por estas 15 mujeres que se te van a empezar a incapacitar, que van a ser como en el salario mínimo, como 225,000 pesos, que vas a meterle ahí por esta incapacidad. Entonces, y esto es muy fácil de medir. Si tú tienes el diagnóstico, es decir, si tú haces la prevención, integras el diagnóstico, lo que les decía hace rato, tú vas a ver cómo tu productividad impacta respecto a la salud, ¿no? Y ahí lo vas viendo en dinero. Justamente hacer el cálculo entre las horas perdidas y justamente esto me lleva, hace rato hablabas del ausentismo y también del presentismo, cuando voy y trabajo me siento mal con algún dolor y estoy haciendo como que trabajo pero no trabajo, o estoy haciendo como que pero estoy de mal humor y a veces hasta generando un ambiente, un entorno incómodo, pues de entrada porque estoy incómoda, ¿no? Creo que aquí luego nos brinca mucho esto de que como estas situaciones muy estigmatizantes y hasta a veces discriminadoras, ¿no? Cuando hablan de que las mujeres son muy hormonales y que las mujeres, a ver, todos somos hormonales, ¿no? Solo a veces nos afecta de manera distinta, pero una vez atendiéndolo, pues creo que no tendría por qué ser mayor problema. Claro, esa frase, ¿cómo hace eco, no? Las mujeres son hormonales y por eso las ignoras, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, justo como lo dijiste, nosotros todos somos hormonas, hombre o varón. La hormona es el comunicador del cuerpo. Entonces, pues no podemos decir que reducir a la mujer a que nada más es de 2 hormonas ováricas y ya. No es justo. Las mujeres son, también los hombres son hormonales. Doctora, Claro. ¿Qué errores cometen las empresas cuando intentan abordar el tema? Porque creo que así como varios temas de nuestra salud, a veces esto lo consideran a veces hasta cuestión de salud sexual, muchas veces la salud ginecológica, pueden haber de repente por ahí todavía tabúes en cuanto a estos temas. ¿Cuáles son esos errores que pueden cometer las empresas cuando intentan pues empezar tal vez a hacer sus pininos para abordar el tema? El primero, el que hablábamos hace rato, el minimizarlo a un tema personal, Okay. ¿no? Porque puede ser que inicies y les digas, sí, como con charla y algo así, vayan y chéquense. Porque es cosa de ustedes, Yeah. ¿no? Ese es el primer error que se puede cometer. Y el otro, hacer campañas simbólicas sin un acceso real, Okay. ¿no? Ahorita las campañas de salud que se implementan en la mayoría de las ferias de salud en empresas, si tú te vas y le dices al empresario o al DRH ¿qué requiere tu colaborador? Algunos lo saben, algunos no, pero ellos te van a decir, lo de siempre. Salud nutricional. Que vengan, me lo pesan, me lo miden, me digan si está gordo o no. Uh-huh. Salud visual. Que se hagan unos lentes, porque si se cortan un dedo, pues listo, ¿no? A lo mejor alguna consulta psicológica, a lo mejor, porque a veces ni eso, ¿no? Ya nomás con una charla. Hacerles unos examencitos de glucosa, de así, los básicos para ver si no tiene la diabetes, ¿no? Entiendo por qué hacen esto. Sí, claro, las principales causas de muerte están en lo metabólico. Pero como ya hemos venido hablando todo esto, o sea, el tratar de hacer a un lado la salud femenina o la salud hormonal de la mujer te va a impactar muy fuerte en el bolsillo como empresario, ¿no? Entonces, o vas a perder a líderes, mujeres muy fuertes y eso te va a dar durísimo porque tienes que entrenar otra vez,
porque a lo mejor tu colaboradora, aunque no fuera de alto mando, era muy buena en lo que hacía y ahora tienes que enseñarle a otras 3 en vez de a ella, ¿no? Entonces, esos son de los errores que se cometen más. El sí hacerles ferias de salud, pero en realidad nomás hacerlas simbólicas, porque mi empresa les prometió que les iba a hacer. Que hablando de esto, de lo simbólico y de lo que quizás digan, con esto ya cumplo, ¿no? Hablando del cumplimiento, ¿cuáles en México, qué normas oficiales impactan la salud de la mujer en el entorno laboral, doctora? Bueno, la que ya dijimos, la NOM 035, que es la de la salud mental. Existen otras, por ejemplo, la 07, que es la del embarazo, parto y puerperio. Súper importante, porque cuando una mujer se te embaraza, no la puedes correr, ¿no? O sea, eso es ilegal. La tienes que hacer rotaciones, tienes que hacer estrategias para rotarlas de áreas dependiendo en qué trimestre está, ¿no? Okay. La NOM 046, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres. Una mujer que es violentada en su hogar o incluso ahí mismo en la empresa, pues está sufriendo. Y eso también, volvemos a lo mismo desempeño bajo, Okay. ¿vale? La NOM 014 y la 041, que nos hablan del cáncer de mama y del cáncer cérvico-uterino. Campañas preventivas para esto reducen muchísimos gastos, tanto al Estado, a la población, como a la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si una mujer se te va con cáncer de mama, o sea, eso es impacto por todos lados. Yeah. Entonces, dineros perdidos. La NOM 05 de la planificación familiar, volviendo a la del embarazo. Si tú haces campañas de planificación familiar, porque el mayor porcentaje de colaboradoras es mujer, pues ¿qué vas a hacer? Vas a impactar en que se te embaracen menos o que se te embaracen cuando ellas quieran, no cuando Dios les quiso dar, ¿no? Entonces, si tú las tienes bien informadas y haces buena planificación familiar, entonces vas a evitar este tipo de rotaciones y a lo mejor estar disminuyendo estos costos, ¿no? Y pues ya hablando del trabajo, la 010, ¿no? Que es esta nos habla sobre exposición química de las mujeres a ciertas sustancias que impactan directamente sobre su fertilidad, ¿no? Y cómo eso les va afectando a ellas en el tema emocional, también en el tema de ausentismo. Porque hay mujeres que van y van a consultas porque se quieren embarazar y no pueden y erráticamente van a consultas que no deberían. Yeah. Entonces, esas son algunas de las que impactan a la mujer. No, pues ya nos dijiste todas, doctora. ¿Qué responsabilidad tendría en un momento dado la empresa, doctora? Porque estamos hablando de que, bueno, pues sí, le llevemos este tipo de servicios, como no solamente una consulta médica, creo que también puede haber esta revisión ginecológica, pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene la empresa frente a enfermedades ginecológicas diagnosticadas? Bueno, en primera, una responsabilidad que debemos de tener todas las empresas es que tengan seguridad social, okay, ¿no? Esa es la primera. Y que, porque la empresa como tal no puede diagnosticar, o sea, no puede contratar a alguien y decir, ya te hice el diagnóstico. Entonces, pero sí ofrecerles estas herramientas a tus colaboradoras para que ellas hagan uso. Yo diría también estar sensibilizando para que hagan uso de esas herramientas, porque el solo tenerlas ahí y no ir, pues va a hacer que tenga mayor impacto negativo, ¿no? Vamos ahora, doctora, ya a ver algunos consejos muy prácticos que puedes dar a mujeres que experimentan, por ejemplo, dolor menstrual frecuente y que siguen trabajando sin atenderlo. Ok. Primero, que no lo normalicen. Por favor, no normalicen que los cólicos son siempre normales de la menstruación, ¿sí? Eso es lo primero. Porque una dismenorrea incapacitante, el diferenciador contra unos cólicos moderados o fuertes, es que por más medicamento que te pongas, no se va. Okay. No se va. Entonces ahí hay que buscar una causa, una enfermedad. El ovario, tu útero o tu eje hormonal están enfermos. Algo está ocurriendo que ni el analgésico más fuerte está pudiendo. O nada más te calma un momento, pero a las 2-4 horas otra vez. Entonces, no normalizarlo. Y en cuanto ustedes, si alguna de ellas está sufriendo esto, acudir precisamente con el especialista indicado, que en este caso es ginecología o clínicas que se encargan de esto. Doctora, me encanta lo que nos estás compartiendo. Creo que hay muy poca
difusión quizás, no sé si información, seguro hay mucha, pero difusión creo que es poca, la que puede estar habiendo a nivel empresarial de este tipo de problemáticas de las mujeres. Y bueno, la verdad es que esto de la salud no podemos seguirlo postergando en el entorno laboral. Y bueno, pues cuando una empresa cuida la salud de su gente, no solo previene enfermedades, también, como lo estamos hablando aquí, protege su energía, su enfoque y su capacidad de rendir mejor. Justamente vamos a compartirles hoy una solución que está ayudando a las organizaciones a cuidar este activo clave que es su gente. Vamos a la cápsula. Pues fíjate que no hay cápsula. Ok, vámonos. Rapidito. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir nosotros con haciendo la cápsula de qué es lo que le importa a los colaboradores de este tipo de información. Bueno, entonces vámonos justamente con Pregúntale a la experta. Y algunas personas hicieron algunas preguntas para ti como la experta, ¿sí? Vale. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, nos dice, ¿cómo puedo identificar que tengo problema hormonal y no confundirlo con burnout? Escribe Diana. Bueno, nos habías compartido algo de eso. ¿Cómo está la legislación en Jalisco sobre el tema de dismenorrea incapacitante? Sí, es un tema que se está sobre la mesa. Todavía no está aprobado, pero sí están hablando de ello. O sea, queremos, igual también en Ciudad de México todavía no se aprueba, y eso que como la iniciativa sale de ahí, pero ya hay varios estados que sí. Aquí en Jalisco también está la iniciativa y esperemos que salga, pero cuando salga, ojo para los empresarios, porque esto se presta, es como un arma de doble filo. No se presta de que, listo, voy a tener días de incapacidad cada mes permitidos. Entonces, cuando esto se legisle, pues hay que contactar a un buen aliado que te haga un buen diagnóstico, te entregue un informe y te esté dando reportes cada vez. Porque esta dismenorrea incapacitante, una vez que encuentras la causa, tiene tratamiento. Ya. No es como que toda la vida tienes que sufrir eso. Claro, es bien interesante lo que nos dices porque creo que justamente ese es el tema, el temor de los empresarios, ¿no? Respecto a esto. Otra pregunta, ¿cómo se puede eliminar el estigma que hay sobre los cólicos y la menstruación en los centros de trabajo, doctora? Otra vez, hablando de ellos, sensibilizando. Es bien importante porque siempre se piensa en temas de mujeres, pues que háblenle a las mujeres. Así como en la vacunación para el VPH, yo he pensado que al que deberían de vacunar también es al hombre siempre y que debería estar en el esquema de vacunación para el varón, porque él es el que la transmite. También en las empresas, esta información debería ser dada a los líderes, a los varones, a los que están ahí, a los compañeros colaboradores, para que tengan mayor entendimiento. Ya. Ok. Creo que es tan importante el que todos nos informemos, doctora. Nos escribe también Adriana y dice, estoy hace tiempo con síntomas de la menopausia y cuando creo que ya no voy a sufrir tanto por procesos, ¡zas!, me regresan. Le regresan los bochornos, los cambios de humor, dolores de cabeza, etcétera. Bueno, un comentario de Adriana. Sí, ese es el cuadro clásico de la menopausia. Crees que, ya llevo un año, ya me dijeron que cuando ya tenga más de un año de la regla, esto se va a bajar, a mi mamá no le dio nada, a mi abuelita ni sufrió ni supo qué fue eso. La realidad es que no. Entonces, pues yo le diría, busca ayuda. Habemos expertos que entendemos que sí estamos en el mismo canal para poderles ayudar. Una pregunta súper interesante, doctora. Habla Diego y nos dice, pregunta, como jefe, sin ser un poco entrometido con la vida personal de nuestras empleadas, ¿cómo podemos detectar cuando nuestras trabajadoras padecen de estos males? Ok, si tú ya empiezas a hacer una estrategia para mejorar la salud de la mujer, quizás ahí empezar de alguna manera a enviar encuestas, hacer un mini test de la perimenopausia sin ponerle mini test de perimenopausia, obviamente, que esté dentro de un test generalizado. Y ahorita ya es muy fácil hacer estas entrevistas y meterlas y graficar qué pregunta te da para perimenopausia, qué pregunta te da para SOP, qué pregunta te da para endometriosis, ¿no? Entonces, este sería como el primer paso que yo haría. Preguntarle a tus colaboradoras de una manera bien documentada y entonces ahí te va a dar números, ¿no? Te va a decir, ok, mira,
como de las 100 que tengo, 20 parece que tienen endometriosis. Como lo dije hace un rato, la empresa no diagnostica, pero ayúdense de la tecnología. Ahorita tú métele ahí a cualquier inteligencia cuáles son los síntomas principales, conviértelo en preguntas y luego haz un análisis gráfico. Listo. Okay. Y si lo haces, ¿no? Ok. Súper bien. Y lo súper mandas claro. al experto. Claro. No esté usted haciendo ahí, no trates ahí de... su entrevista y su diagnóstico. Muy bien, Sí. muy claro. También nos escriben y dice, Ataí, tu programa es muy necesario. Nadie nos explica bien qué es normal y qué no en salud hormonal. La doctora Rosario, ¿podría decir qué señales son foco rojo para ir ya al gine y no solo aguantar con pastillas? Amo el tema. Ok. Saludos. Hablando de perimenopausia o en general de salud hormonal. Yo creo que de salud hormonal. Va a depender mucho de la edad. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, si eres una mujer entre los 20 y 30 años y tienes sobrepeso y por más que haces dietas, te tomas la pastilla para bajar de peso, bajas muy poco o te estancas, ese es un foco rojo. Porque algo hormonalmente, ya sea tu tiroides, ya sea deficiencias hormonales en ovarios o una resistencia a la insulina, están saboteándote y están haciendo tu metabolismo más lento, por así decirlo, ¿no? Okay. Si a lo mejor tus menstruaciones se están volviendo demasiado abundantes, una menstruación normal va de 3 a 8 días máximo. Si menstruas menos de 3 días o más de 8 días, ese es otro foco rojo para ir ya al gine, porque algo está pasando, ¿no? Hay cosas tan básicas que desde el estrés pudiera ser, ¿no? Porque te desequilibra hormonalmente, o deficiencias reales, o quistes, o tumores, cualquier síntoma. En la menopausia, si estás sufriendo de cambios de estado de ánimo que son así, incontrolables, que de repente estás muy contenta, en euforia, y luego te vas a la depresión y llorando y notas que ya la gente se está peleando mucho contigo y todos están peleando contigo, créeme que no son todos, eres tú. Entonces, esos cambios de estado de ánimo no son normales. Si ves que empiezas a tener infecciones, que no son infecciones frecuentes, que te da mucho comezón o prurito, esto puede ser una sequedad. Entonces, hay que ir. Hay síntomas que van apareciendo antes de que se te acaben las hormonas. Si de repente ya no aguantas al marido, ¿no? O ya no toleras al varón que está a un lado de ti y dices, pues, ay, es que es porque le empieza a buscar justificaciones el tal. En realidad pudiera ser ya un cambio de la perimenopausia. Ok. Doctora, están llegando muchas preguntas. Algunas de ellas ya han sido respondidas, por ejemplo, algunas en temas de normativa, pero sobre todo agradecen que se estén tocando estos temas en un podcast como este hablando de salud. Nos menciona por aquí una persona, dice, no puedo con lo necesario que es esto, es Lucia Fernández. En serio, dice, en TikTok veo 1000 videos de hacks para el síndrome premenstrual, pero cero info seria, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí nos hace una sugerencia de poder compartir más información de calidad y seria con la expertise que tú tienes, ¿no? Para poder compartirlo con sus amigas de la oficina. También nos dice Patricia, excelente programa el de hoy. Es valioso que hablen de cómo el dolor menstrual y la menopausia impactan en la productividad porque muchas empresas todavía lo minimizan. Doctora Rosario, ¿podría comentar qué tipo de ajustes simples en el lugar de trabajo, horarios, temperatura, pausas, no sé, pueden ayudar a las mujeres a rendir mejor sin poner en riesgo su salud? Sí, hay muchos cambios. O sea, en varias charlas que he ido, les digo, son las cositas que a veces escuchamos que siempre nos dan y siempre ignoramos, ¿no? De que cada cierto tiempo, cada 2 horas, párate, aunque sea 5 o 10 minutos, haz estiramientos. Eso funciona, funciona mucho, porque te libera de cierto estrés que estás teniendo ahí. O te despierta, ¿no? Si de plano estás ahí ya fundido. Tente alimentos de calidad a tu lado, no para que estés comiendo como pica todo el rato, sino para que no pases periodos de ayunos muy prolongados, porque los periodos de ayuno prolongados hacen que se eleve el cortisol y que la insulina también se desbalancee. Entonces, y tu glucosa pues empieza a caer y empieza a sentirte débil, fatigada. Entonces, tener, no sé, a lo mejor algún tipo de fruto seco, fruta, algo que te puedas comer que no exceda, porque la cantidad, o sea, yo siempre les digo ese clásico dicho, en la cantidad está el veneno. Entonces, que sean, porque sí me ha tocado que no, pues sí, yo me echo una tacita cada hora.
Pues no, o sea, sí es una tacita, pero hay como a medias entre el desayuno y la comida, ¿no? Ok. Obviamente lo que ya dijimos, hidratarte, es súper básico. Y la forma en cómo lo hacemos también importa. Porque si yo, por ejemplo, me agarro en la botella, tengo muchísimas así, glu, 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 sí me va a medio hidratar, pero se va a ver el riñón así. Lo único que vas a agarrar es una orinadera. Claro. Te vas a levantar 3 veces. Pero si yo estoy dando pequeños tragos, eso se me va a ir al riñón, al intestino, a la piel, a todas las células que se requieren. Entonces, también la forma de hidratarse es interesante. Y otra, suplementarnos. Okay. ¿Por qué? Hoy día, todas nuestras tierras en la agricultura, hablando de agricultura, están siendo sobreexplotadas. Entonces ya no tienen la misma cantidad de nutrimentos que antes tenían, que salían nada más de temporada. Hoy, como saben, ya la tecnología da para que las frutas sean atemporales. Entonces ya tenemos de todo, pero lamentablemente no contienen todos los suficientes nutrimentos. Entonces, acudir, ver qué deficiencias puedo yo tener. Hay datos clínicos que te pueden indicar que te falta una cierta vitamina. Por ejemplo, vitamina D. Si estás en estrés, en ansiedad, si te sientes cansada, con dolores musculares, seguro que te falta vitamina D. Okay. Entonces, hay que suplementarnos con los suplementos de calidad bien indicados por el experto. Bien, creo que justamente con eso estás también respondiendo otras de las preguntas que tenemos por aquí, doctora. También nos habla Brenda Cervantes y dice, este tema está súper necesario. Me encanta cómo lo están abordando con la doctora Rosario. En mi chamba casi todas somos mujeres y literal cada mes hay días en que varias estamos con dolor fuerte, pero el jefe no lo entiende. Está pidiendo por aquí algunos tips prácticos que ya nos has estado compartiendo. También Miriam Herrera dice, Atay, excelente programa, me identifiqué muchísimo. Tengo 49 años y estoy entrando a la menopausia y he notado cambios en mi memoria y concentración en la oficina. Me da pena admitirlo. ¿Qué tipo de estudios hormonales básicos recomienda la doctora para saber si lo que siento es normal o si ya es un problema que debe tratarse? Muy bien. Si ella todavía menstrua o no menstrua, ese es un punto de partida, okay, ¿no? Entonces, para yo poder hacer un estudio hormonal, tengo que hacerlo integral y completo. Hay que medir la TSH para ver cómo está tu tiroides, hay que hacer un perfil ovárico. Esto se hace en ciertos días de la menstruación, ¿sí? Donde vamos a medir que la hormona que se encarga de estimular al ovario, si todavía está respondiendo el ovario o no está respondiendo, ¿no? Que es la FSH. Hay que medir la progesterona, que es la hormona que se encarga de ayudarnos a dormir, de ayudarnos a estar relajadas. Hay que medir el estradiol, que me ayuda a no tener dolores de cabeza, a no tener bochornos, a no tener por ahí dolores articulares o temas de osteoporosis. Hay que medir el cortisol, ¿sale? Para ver que no estemos en temas de fatiga adrenal. Hay que medir tu vitamina D, hay que medir tu testosterona, si por ahí traes algún tema de alteraciones en el deseo sexual, la lubricación, la energía, la fuerza muscular, que ya en vez de grasita de músculo estás ganando grasita. Hay que medirnos la testosterona total y libre. Hay que, pues básicos, no podría decir básicos porque es todo un perfil muy amplio, pero son parte de ellos, son de las hormonas que normalmente vemos y que si tú vas con un endocrinogine o a una clínica especializada en menopausia, te van a dar una buena orientación y es eso. O sea, yo no recomendaría hacértelos de tú por cuenta propia, sino acudir a quien te diga exactamente qué hacerte, para que no, porque estos estudios resulta que no son baratos. Ya. Entonces, mejor ve que te analicen y basado en todos tus síntomas y tu caso, te digan exactamente qué estudios necesitas, pues que pueden quedarse cortos. Claro. Pues nada más, ahorita hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimas preguntas y nada más saludar a quienes nos están escuchando. Dayana Maldonado te manda saludos, doctora. Luis Alberto Melis, excelente información, muchas gracias. También Diego Orlando. También dice, buenos días, doctora. Ya hicimos la pregunta de Diego. Enrique Emanuel, también, buenos días, Rosario. Samantha Osiris también se comunicó. Y bueno, hicimos también ya, dice Samantha, normalicemos chequeos ginecológicos al menos una vez al mes para evitar problemas con la dismenorrea incapacitante. Pues muchísimas llamadas, doctora. Vamos ya hacia el cierre de nuestro episodio y me gustaría justamente que pudiéramos ir, concluyendo este tema. ¿Qué mensaje le darías a esos directivos hombres que consideran que este tema es personal y no empresarial? Bueno,
que si ellos creen que la salud femenina es un tema personal, están equivocados, ¿no? Es un tema de negocio. Okay. Porque como ya lo venimos hablando, hay varios indicadores en los que te va a impactar, ¿no? Cuando una colaboradora trabaja con síntomas hormonales no atendidos, las empresas van a perder la productividad, van a perder un talento y van a pagar la rotación. Entonces, esto no es romantizar es operación. Entonces, hay que hacerlo así. Eso es lo que les diría. Y si quieren entonces justamente ya empezar así hoy mismo a mejorar el apoyo a sus colaboradoras, ¿cuáles serían esos primeros pasos? Bueno, primero empezar con un diagnóstico interno. ¿Okay? O sea, lo que hablamos hace rato, conversar con tus colaboradoras, escucharlas, hacerles a lo mejor este cuestionario, medir cuáles son sus necesidades, hacerlo si tú quieres de manera anónima o ya de una manera muy rutinaria, dirigido por persona, ¿no? Segundo, hacer una prevención estructurada real, ya que incluyan estos chequeos femeninos o ginecológicos. Dependerá la estructura que tenga tu empresa. Si tienes un consultorio, pues programarlos para que se hagan ahí. Por lo menos su revisión de mama, su papá Nicolau y una entrevista de cómo estás hormonalmente, ¿no? Y 3, empezar a crear protocolos y métricas y políticas de salud organizacional en tu empresa, que ya incluyan todo esto de lo que hemos venido hablando y que además te cumplan con la NOM 035. Ok. Doctora, pues justamente creo que la salud hormonal, como nos dejaste muy claro, no es un tema privado, aislado de la empresa. Es una variable silenciosa que influye en la energía, la claridad mental, el estado emocional y la capacidad de liderazgo de millones de mujeres trabajadoras que están justamente ahí afuera en las empresas. Y entonces las empresas que entienden esto no solamente son empresas humanas, se convierten también en empresas inteligentes estratégicamente al cuidar la salud de sus colaboradoras. Yo les quiero ir dejando una pregunta para ir cerrando, y la pregunta ya no es si debemos hablar de salud femenina en el trabajo, sino cuánto nos está costando no hacerlo, doctora. ¿Dónde pueden encontrarte para, si quieren contactarse contigo, si quieren tus servicios, dónde pueden encontrarte? Bueno, pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook como Mía Clínicas de la Mujer. También tenemos nuestra página web, que es igual, miaclinicasdelamujer.com.mx. Ahí subimos información valiosa, también están nuestros contactos, todos los teléfonos para que nos puedan ya sea ir a hacer una valoración de su colaboradora, si quieren hacer alguna alianza estratégica, donde quieran mandarnos ahí a estas valiosas mujeres para que puedan seguir rendiendo en el trabajo. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchó dónde la pueden encontrar para que atiendan la salud del elemento más importante, el factor más importante para su empresa, que son justamente las personas, en este caso sus colaboradoras. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Salud, Hablemos de Negocio. Ya sabes, si este contenido te aportó ideas, claridad o alguna herramienta para tu empresa, compártelo con tu equipo, con otros líderes y con quienes toman decisiones. Recuerda que invertir en salud empresarial no es un gasto, es una estrategia que impacta la productividad, el clima laboral y la permanencia del talento. También te invitamos rápidamente a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras como @saludempresarialcc en LinkedIn, en YouTube y Meta, y para conocer las empresas que integran la sección de salud empresarial, así como nuestras sesiones de formación y capacitación en temas de un emprendedor, en temas de lo que un emprendedor o empresaria de salud debe conocer. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Hablemos de salud, hablemos de negocios.